El Seminario de Migración, Desigualdad y Políticas Públicas presenta Destino México, Migraciones y Movilidades. Con Claudia Masferrer. Bienvenidos, bienvenidas a Destino México, Migraciones y Movilidades, un espacio del Colegio de México para discutir sobre México como país de destino. Y normalmente cuando pensamos a México como destino de migrantes, de personas en movilidad, pensamos en extranjeros, pensamos en migrantes que se encuentran en tránsito, pero rara vez pensamos en las personas mexicanas que se encuentran desplazadas en nuestro territorio por cuestiones de violencia. Y hoy es un gusto, por lo tanto, tener aquí a Óscar Rodríguez. Óscar Rodríguez es profesor del Colegio de la Frontera Norte, egresado del Colegio de México, y vamos a platicar con él sobre desplazamiento interno forzado por violencia, un tema, diría yo, Óscar, que pues, ha cobrado una gran relevancia en los últimos tiempos. Tú empezaste a estudiar estos temas cuando en realidad no se discutía tanto las implicaciones de la guerra contra el narco en la migración, y es un gusto ubicar primero digamos, ¿quiénes son estos migrantes desplazados internamente por violencia? ¿Cuántos son? ¿Dónde están? Para empezar a entender a México como destino también de migrantes internos desplazados. Bienvenido, Óscar. Muchas gracias, Claudia. Como bien dices, pues es un tema que no se había explorado, bueno, es muy reciente. Realmente el incremento al desplazamiento interno forzado en México se dio a partir de finales de 2006 con la llamada guerra contra el narcotráfico, que inició el expresidente Felipe Calderón, y que básicamente tuvo un impacto en el incremento de la violencia y de la inseguridad en diferentes regiones del país, particularmente en algunas regiones en donde ya operaban grupos delictivos y particularmente de narcotráfico, como lo que le denominan el Triángulo Dorado, en municipios de Sinaloa, de Durango, de Chihuahua, así como de Tierra Caliente en Michoacán y Guerrero. Pero también hubo un incremento hacia otras regiones aledañas, inclusive hacia otras regiones donde se considera que son las principales rutas de trasiego de drogas de México hacia los Estados Unidos. Por tal motivo, hubo un impacto importante de la violencia en diversos puertos de entrada en la frontera norte de México, que también tuvieron un impacto sobre la violencia. Bueno, todo esto trajo como consecuencia a diversos problemas sociales, además de los más visibles, como son los homicidios asociados al crimen organizado, pues también vemos que hubo un incremento de desplazamiento interno forzado derivado de la violencia que estaban ejerciendo estos grupos criminales en su mayoría, y que, bueno, si bien ya se estaba dando ya se habían documentado desplazamientos desde hace varios años, pues fue particularmente, digamos, la gota que derramó el vaso a partir del 2006-2007, que este fenómeno tuvo un incremento muy importante. Antes de esto, pues sí se habían documentado movimientos de desplazamiento forzado, pero particularmente hacia el sur del país, motivados por cuestiones de violencia territorial, comunal, conflictos religiosos y de otro tipo, que no estaban tan asociados a estos grupos criminales. Ahora, hay, Óscar, una duda, porque, digamos, cuando hablamos de violencia criminal, pensemos, por ejemplo, en los conflictos, como tú dices, conflictos por la tierra, ¿no? Estos conflictos han llevado a que la gente se desplace desde hace muchos años, ¿no? Y hay estudios que hablan, por ejemplo, de lo que ocurrió con la llegada del ejército zapatista en Chiapas. Pero ¿qué difiere este tipo de violencia o conflictos, vamos a llamarle, ¿no? Este tipo de conflictos a la violencia que se da después de 2006, ¿no? Y si nos puedes hablar un poco antes también de qué tipos de violencia, porque en las noticias escuchamos casos de desapariciones, de homicidios, pero también de extorsión, de secuestro, un poco la diferencia de esa gama de violencias que generan quizás también distintos tipos de movimientos. Como bien lo dices, los desplazamientos forzados, pues básicamente se han documentado desde los años 60 y 70, particularmente en Nayarit, Guerrero, Michoacán, Oaxaca. Estos eran, como te mencionaba, por conflictos territoriales, que básicamente eran luchas entre grupos de personas, que uno de estos predominaba sobre el otro, y eso hacía que se expulsaran. Y para evitar pues la propia violencia que ejercían las personas, pues era que decidían salir.
pero es muy diferente esta violencia o era muy diferente esta violencia que se veía por conflictos comunales, religiosos y de este tipo, con la violencia que se ve ahora, porque esta violencia que es ejercida por grupos criminales y del narcotráfico es particularmente, hemos documentado a partir de encuestas, de entrevistas pues de otros medios, de revisiones hemerográficas, que la mayoría de esos desplazamientos en el norte y occidente de México son por violencias tales como reclutamiento forzado, homicidio de familiares, robos, extorsiones, cobros de derechos de piso. Algo que ahorita me viene a la mente es, por ejemplo, el caso tan importante que se dio aquí en Ciudad Juárez, cuando hubo ese incremento de la violencia a tal grado entre 2009 y 2011, que siendo una ciudad de receptora de migrantes internos e internacionales, entre 2010 y 2015, esta ciudad se redujo su migración e inclusive su tasa de crecimiento se vino abajo, particularmente por todas estas violencias que, como te digo, las extorsiones, el cobro de piso y los robos, hicieron que muchas de las personas, aunado a la crisis económica de 2008 y 2009, pues no tuvieran los ingresos suficientes para poder mantener su bienestar económico y aparte pagarle todavía una parte a estos grupos criminales para mantenerse aquí, por lo que muchos de estos migrantes recientes pues decidieron regresar a sus comunidades de origen, e inclusive los que ya tenían mucho tiempo o que eran oriundos de aquí, pues si tenían la posibilidad, inclusive pasaron o migraron a los Estados Unidos, particularmente al Paso, Texas, para evitar estos tipos de violencia. Algo que se me olvidaba mencionar, bueno, respecto a la cuantificación del fenómeno, digamos que es un fenómeno relativamente reciente que realmente no se tiene un registro oficial de los datos. Se tienen algunas estimaciones, algunas metodologías para tratar de medir este fenómeno en años recientes, pero realmente difieren estas estimaciones. Vamos el último censo de población y vivienda preguntó sobre los motivos de migración interna y en este censo de 2015 a 2020 se estableció que había 251,000 personas que migraron al interior del país por motivos de violencia y de inseguridad. Por otro lado está, por ejemplo, la Comisión Mexicana en Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, que desde 2009 y hasta 2021 ha estimado a partir de fuentes hemerográficas un nivel de cerca de 380,000 desplazados masivos, es decir, de más de una familia, por lo menos de 10 personas. ¿Por qué? Porque como son eventos hemerográficos, dado la magnitud o el mayor tamaño de estos desplazamientos, es cuando los medios lo detectan. Si son desplazamientos que llamamos a cuentagotas de unas cuantas personas, pues obviamente estos quedan fuera de su análisis. Y ahí es interesante quizás que todos entiendan que, claro, hay veces que ocurren eventos trágicos que implican una salida grande de varias personas de un lugar. Pensemos incluso, por ejemplo, el desplazamiento interno forzado por cuestiones ambientales o climáticas, incluso un sismo, ¿no? Hace que la gente se desplace, quizás distancias cortas, pero un gran número, ¿no? En cambio, cuando ocurren este tipo de violencias o de personas que huyen, la violencia criminal, por ejemplo, si no pagan derecho de piso, pues obviamente son movimientos que pasan desapercibidos porque la misma naturaleza de la migración forzada implica que se invisibilicen, ¿no? Digamos, o sea, uno huye para salvaguardar su vida, para protegerse y no le va a avisar a todo el mundo que se movió. En esos casos ocurren dinámicas de invisibilizamiento natural, ¿no? De esta migración forzada. Y ahí, digamos, es interesante que tú nos planteas, bueno, en el censo del 2020 hay 250,000 personas que migraron forzadamente por violencia internamente. Hay otras estimaciones, ¿no? Que hablan incluso de 400,000 personas, pero quizás, Oscar, lo que quiero que nos expliques un poco son los resultados de tu investigación que muestran qué tanta de la violencia o qué tanta de la migración interna se le puede atribuir a los altos niveles de violencia si no hubiera ocurrido alta violencia en ciertas regiones del país, porque creo que eso nos habla del peso que tiene la violencia dentro de la migración interna, que muchas veces se considera una migración interna por cuestiones de estudios, migración laboral, migración familiar, ¿no? Cuando la gente se une, crea familias. Pero aquí lo que tú en realidad estimas es que hay un peso importante de la violencia. Sí, como dices, bueno, tengo una investigación que se publicó hace un año,
y justamente proviene de la tesis de doctorado. Entonces, cuando yo hice esta investigación, pues todavía no estaban los datos del censo de 2020, entonces no teníamos una manera más o menos directa de poder medir el fenómeno. Hago una aclaración, que a pesar de que el censo tiene estas nuevas preguntas sobre los motivos de migración, pues como tú bien dices, hay esa invisibilidad del desplazamiento, dado que muchas de las personas no quieren decir que están huyendo por cuestiones de violencia, dado que están protegiendo la seguridad de ellos y de sus familias. Por tanto, en esta pregunta únicamente se hace sobre el principal motivo de la migración. Pues puede ser, que hayan dicho por cuestiones familiares, por cuestiones económicas, pero queda detrás todo esto que puede traer la violencia, es decir, el cobro de piso que puede mermar sus ingresos y por tanto puede migrar por cuestiones económicas. Aunque detrás, aunque digan que son por cuestiones económicas, detrás está el factor violencia. También pueden decir que es por reunificación familiar, pero en estos casos también hemos detectado que hay personas que ya habían sido desplazadas anteriormente de sus comunidades de origen, y que lo que está pasando es que estas familias se están reencontrando en otro lugar, precisamente porque hubo un desplazamiento previo. Entonces, todos estas personas o estos eventos que no están siendo captados tanto por encuestas, tanto por los registros hemerográficos y todos estos intentos de hacer, pues es algo que me traté de dar a la tarea, ver ese efecto causal que tiene la violencia sobre el incremento o el descenso de las tasas de emigración en los municipios de México, particularmente en los municipios más violentos de México, dado que diversas investigaciones han señalado que la violencia no es que se incremente y por tanto aumente con esto la migración o los desplazamientos forzados, sino que tiene que haber un nivel tal o un umbral de violencia en el que ya los costos o la posibilidad de seguir viviendo en sus comunidades de origen ya no es posible, y por tanto tienen que salir de estos lugares para poder salvaguardar sus vidas. Es por eso que yo analizo en esta investigación que dices, solamente al 20% de los municipios con mayores niveles de violencia, y a partir de un análisis que se denomina contrafactual, es decir, de crear un escenario hipotético de bajas tasas de violencia en estos municipios, pues lo comparamos con otros municipios con similares características, pero que no tuvieron estas altas tasas de violencia. Entonces, al hacer esta comparación cuasi experimental, pues lo que podemos ver es el efecto causal que tuvo la violencia sobre las tasas de migración. Es decir, las tasas que hubieran tenido de no haberse visto estas altos niveles de violencia. Entonces, a lo que llego con estos resultados de los modelos, pues son para los periodos 95 a 2000, 2005 a 2010 y 2010 a 2015, es decir, del censo y del conteo del 2005. Entonces, lo que quiero ver en este artículo es básicamente si hubo una diferencia en este efecto de la violencia tras el comienzo de la guerra contra el narcotráfico que se dio después a finales de 2006, 2007 y en adelante. Entonces, claramente lo que veo es que en 95 a 2000 el efecto de la violencia era alrededor de un 10%, incrementaba las tasas de emigración en un 10% en estos municipios. Pero para los periodos 2005 a 2010 y particularmente 2015 a 2020, que ya es cuando hay un incremento importante de la violencia, pues se ve que este efecto se incrementa inclusive hasta llegar a aumentar las tasas en un 20%. Es decir, si estos municipios no hubieran experimentado estos altos niveles de violencia, su migración hubiera sido un 20% menor a lo que se está observando, a lo que se observó en 2015. Digo, aún falta por desarrollar el análisis de 2020, que espero pronto hacerlo, pero por los datos que veo, por todas estas cifras que se tienen, aproximaciones, pues yo creo que el nivel va a ser similar a lo que yo identifiqué entre 2010 y 2015. Y lo que es más alarmante quizás es pensar que en realidad la violencia continuó. Digamos, uno piensa que la guerra contra el narco pues ya empezó en 2006, 2007, hace muchos años, ¿no? Pero cuando uno ve la evolución, y eso es algo que tú también has estudiado, la evolución de la violencia criminal y de los homicidios y de otros tipos de violencias, en realidad, incluso en la pandemia, ya en años más recientes, vimos esta continuación de la violencia y que se expandió a otros lugares en el territorio, ¿no? Digamos, tú estás basado en Ciudad Juárez, en el Colegio de la Frontera Norte, y puedes ver de cerca
como incluso, por ejemplo, llegan comunidades de lugares lejanos, que tampoco implica que Ciudad Juárez sea un lugar seguro, ¿no? Y algo que tú también ves es que muchas veces los migrantes desplazados internamente huyen de lugares con altos niveles de violencia, pero llegan a lugares que también son violentos, ¿no? Ciudad Juárez, ahorita nos puedes hacer si quieres un recuento de Ciudad Juárez, tampoco es uno de los lugares más seguros, ¿no? Pero pensemos en otras ciudades que atraen también a migrantes internos, ¿no? En la frontera norte del país, que también tienen altos niveles de violencia, pero incluso personas de Michoacán, por ejemplo, huyen de Aguililla, pero que llegan quizás a Lázaro Cárdenas, que también tienen altos niveles de violencia, ¿no? Y eso es algo que tú has estudiado. Es, desgraciadamente, la llegada, digamos, con el aumento de la violencia después de la guerra contra el narco, se acelera la migración interna desplazada por violencia, pero además, pues desgraciadamente, llegan a lugares donde su vida no necesariamente se ve protegida y se ven, como tú dices, también obligados a migrar de nuevo, ¿no? Entonces, en realidad, podemos pensar que son personas en movilidad un poco constante, ¿no? Ahora, yo decía que es un movimiento invisibilizado muchas veces, pero en realidad ya en Ciudad Juárez, si llegan a la frontera, también lo que estás encontrando es que hay población que sí dice, yo huí de la violencia y quiero, por lo tanto, llegar a Estados Unidos, ¿no? Una migración forzada que en realidad busca refugio en el país del norte y que encuentra esta puerta cerrada. Entonces, hablemos, si quieres, un poco de esta llegada, por ejemplo, a Ciudad Juárez o la zona fronteriza con Estados Unidos, de estos desplazados internos que sí buscan, que se puedan decir claramente, necesito protección. Es preocupante que, como tú dices, desde 2006, 2007 hubo un incremento de la violencia y que prácticamente a más de 15 años, pues la estrategia de seguridad se mantiene y los altos niveles de violencia permanecen. Digo, si bien ha habido un estancamiento desde 2019 de los niveles de violencia, pues estos siguen siendo muy altos. No ha habido un descenso significativo. Y si lo vemos en el mapa, pues los focos rojos o las regiones en donde hay alta violencia, lo que ha pasado es que se ha expandido hacia otros municipios vecinos e inclusive se han creado nuevas regiones con altos niveles de violencia. Todo esto pues ha provocado que la gente se desplace hacia otros municipios, en la mayoría de los casos cercanos en principio, pero que pues a la larga, al dado que la violencia está muy cerca de ellos o inclusive llegan a municipios que siguen siendo igual de violentos, pues muchas veces esto termina por obligarlos a volver a migrar. Y dado que no hay una estrategia de seguridad o una política que los esté protegiendo o que esté salvaguardando por su seguridad, pues muchas veces estos optan por tratar de migrar hacia los Estados Unidos en busca de esa seguridad. Es por eso que llegan a diversas ciudades de la frontera norte, como es el caso de Ciudad Juárez, para tratar de solicitar asilo en los Estados Unidos y pues en el Inter permanecen aquí por un largo tiempo. Básicamente la pandemia de la COVID-19 pues implicó barreras muy fuertes a la migración y el asilo hacia los Estados Unidos. A partir de marzo de 2020, Estados Unidos aplicó el título 42 referente a cuestiones de salud, con lo que las personas que cruzan por la frontera sur de México son expulsadas inmediatamente hacia México, sin que tengan la posibilidad de solicitar asilo y aparte les nieguen el derecho de no ser regresados del país que están que están tratando de huir. Por tanto, pues esto los pone en mayor vulnerabilidad, porque como tú dices, están saliendo de un lugar de alta violencia y están llegando a las ciudades de la frontera norte, en donde obviamente hay un incremento de la violencia por todo esto del narcotráfico, de las rutas y por otros factores que están siendo insertos en estas ciudades, pues, y siendo vulnerados y poniéndose en riesgo mientras están esperando poder solicitar asilo. Entonces, lo que hemos documentado aquí en Juárez y también en Tijuana, en el Colegio de la Frontera y con otras instituciones de Ciudad Juárez, a partir de diversas entrevistas y encuestas, ha sido que el tiempo de estancia de estas personas se ha incrementado dado las barreras de las políticas migratorias de Estados Unidos. Mientras en 2019, en una encuesta que se desarrolló, se hablaba de semanas, a lo más un par de meses, que tenían las personas en diversos puntos de la ciudad tratando de esperar o anotándose en listas de espera para tratar de solicitar asilo.
Ahora lo que vemos en 2022 es que este tiempo de espera se incrementó a un promedio de más de 180 días. Inclusive hay personas que llevan más de un año en albergues de Ciudad Juárez esperando a que Estados Unidos les dé acceso para que ellos puedan solicitar asilo y comenzar con su procedimiento, sin que sepamos si va a ser a favor o no, puesto que las estadísticas, como lo mencionan, es que realmente muy pocas personas, y particularmente los mexicanos que solicitan asilo en los Estados Unidos, tienen un resultado a favor, o ya sea dándoles el asilo o algún otro tipo de protección. En la mayoría de los casos, estos son negados, dado que Estados Unidos no reconoce como un factor de asilo en la violencia criminal. Por tanto, muchas de estas personas que están huyendo de la violencia, que están siendo desplazadas internamente hasta la frontera norte, al tratar de solicitar asilo, pues no lo consiguen y regresan a México. Entonces, aquí se quedan en un estado de limbo porque no pueden regresar a sus comunidades de origen, porque ahí es donde están saliendo y las condiciones siguen siendo malas. Y en Ciudad Juárez o en otras ciudades de la frontera, pues también las condiciones por las que están pasando no son las mejores. Y a esto se suma las violencias a las que son a las violencias que ejercen contra ellos los grupos criminales, inclusive las autoridades y personas en general que pueden verlos, pueden estigmatizarlos al considerar que estas personas salieron de esos lugares por la violencia y creyendo que es porque estaban metidos en actividades ilícitas o cosas por el estilo. Ahí creo que es importante que todos pensemos un poco, digamos, qué se puede hacer, ¿no? Y está difícil la solución, ¿no? No hay una solución única, pero es complicado. Pero en este espacio queremos pensar cómo puede ser México más incluyente, más acogedor. Y en realidad, quizás no se puede hablar de cómo podemos integrar mejor a las personas desplazadas por la violencia sin decir esta violencia debe ceder, debe reducirse, debe haber una estrategia de seguridad diferente, como tú lo has dicho, ¿no? Pero si eso no ocurre, ¿no? ¿Qué es lo que tendríamos que empezar a pensar para que se puedan integrar mejor estas poblaciones que ya se encuentran vulneradas, que salen de contextos vulnerables, llegan y, digamos, también se enfrentan con violencias y que pareciera que la solución de un cambio en la ley de asilo de Estados Unidos que reconozca la violencia criminal, pues no va a ocurrir, ¿no? Aunque quizás muchos van a necesitar justamente cruzar la frontera para proteger sus vidas. Pero digamos, hay diferentes pasos, ¿no? Alguien podría decir, bueno, acabemos con este limbo en el que se encuentran en la frontera y que lleguen a Estados Unidos, pero otras personas y muchas personas que trabajan asilo, refugio, en realidad lo que abogan es que estas personas puedan regresar a sus comunidades. Entonces se encuentra como este dilema, ¿no? De que continúen su viaje, que se protejan en otros lados, que puedan regresar a sus comunidades que dejaron quizás de manera bastante intempestiva, ¿no? Huyendo de un contexto muy complicado. Pero al mismo tiempo hay discusiones de ley en México sobre el desplazamiento interno, ¿no? Entonces, por favor, háblanos de estos dilemas, un poco de qué hacemos, ¿no? Y son leyes que en realidad, pues, bueno, tú nos vas a decir, pero que se encuentran también en un limbo, ¿no? Entonces, no, digamos, ¿cómo movernos de estos distintos limbos en los que se encuentran las poblaciones y las políticas y las leyes? Mira, yo creo que hay acciones en el corto, mediano y largo plazo que se deberían de implementar. Si bien el fenómeno del desplazamiento es multicausal o multidimensional y por tanto no es fácil de tratar o de solucionar, sí hay diversas estrategias que se pueden hacer tanto en lo local como en lo federal y en lo internacional para tratar de reducir el impacto que están teniendo este incremento de la violencia y los desplazamientos. En el corto plazo, yo creo que algo importante es la integración de estas personas en los lugares de destino y asegurar pues la seguridad y el bienestar de esas personas mientras están en estos lugares, ya sea que ellos decidan permanecer de forma permanente en estos lugares o únicamente sea temporal mientras los niveles de violencia en sus lugares de origen pues, se reducen y entonces pueden regresar. Entonces, yo creo que de las medidas a corto plazo es el desarrollo de programas y de leyes que permitan que estas personas se integren a las comunidades, a los lugares de destino. Ya hay algunos esfuerzos, tenemos algunas leyes a nivel estatal para tratar el desplazamiento interno forzado, como son las leyes de Chiapas, de Guerrero y de Sinaloa,
pero que en el momento pues siguen en letra muerta. Está la ley, está el diseño de lo que debería ser, de los programas, de la atención que se le debería dar a las personas, pero todavía no está la reglamentación que pues le dé forma a todo esto que se plantea en la ley. Entonces, además, estas leyes pues son únicamente a nivel estatal, es decir, si las personas en algún momento deciden abandonar su estado de origen por este desplazamiento, pues quedan fuera de esa ley porque ya no están en territorio de los estados. Entonces, es necesaria también una ley federal que permita homologar, permita concentrar todos esos esfuerzos y que además dé las indicaciones de cuáles son las obligaciones de cada una de las instituciones, tanto locales como federales. En este caso, pues hay una propuesta de ley federal sobre desplazamiento interno forzado que fue aprobada por la Cámara de Diputados si no mal no recuerdo, el 29 de septiembre de 2019, y que pues lleva más de 2 años que se turnó a la Cámara de Senadores y hasta el momento pues no ha sido ratificada. Además, aunque esta ley fuera ratificada, pues todavía no contaría con los recursos necesarios ni con la reglamentación para poderse llevar todos estos programas y pasos para tratar de reducir el desplazamiento forzado y atender a las personas que ya fueron desplazadas. En este caso, esta ley propone, entre otras instituciones, como encargadas de apoyar o de brindar apoyo a las personas desplazadas, a la Unidad de Política Migratoria, a la Comar, que de por sí ya ha sido rebasada sus capacidades con la migración interna, bueno, con los refugiados que vienen de otros países, y ahora darle tarea de también atender a los desplazados internos, pues se me hace un poco difícil que quieran cargarle todo a estas 2 o 3 instituciones, siendo que tienen poco personal y que sus recursos no han crecido realmente en los reales, sus recursos económicos inclusive han disminuido. Entonces, pues yo creo que también algo que en el corto plazo sería necesario aprobar esta ley federal, hacer la reglamentación y ver las atribuciones de cada una de estas instituciones y niveles de gobierno para ver cómo van a tratar el fenómeno. Digo, tanto para reducir los nuevos desplazamientos que se están dando en estas regiones de alta violencia, como para atender a las personas que ya han sido desplazadas en los lugares de destino. Yo creo que también es importante, seguir avanzando pese a que no se tiene esta ley. Digo, hay esfuerzos importantes, por ejemplo, de la UPM para tratar de hacer protocolos de atención mientras se avanza con la aplicación de esta ley. Inclusive CONAPO también ha hecho algunos estudios, al igual que la UPM, para tratar de visibilizar o de caracterizar a parte de este desplazamiento interno forzado que se está dando en México en años recientes. Pero pues todavía los esfuerzos se han concentrado más en los protocolos o en algunas herramientas para tratar de identificar, más que en un registro nacional que realmente tenga el nivel de desplazamiento en México, las características de estas personas, las necesidades que tienen estas personas y cómo estos programas de atención las van a tratar de solventar. Entonces, ahí yo creo que sí es importante que sigamos avanzando en esta ley. Bueno, algo que se me olvidó decir era que, pese a no tener esta ley, pues actualmente hay algunas leyes que mencionan a los desplazados internos, como está la Ley General de Víctimas, que en su última modificación incluyó a las personas desplazadas con una atención prioritaria, pero que realmente no hay una definición ni siquiera de lo que es un desplazado, y que por tanto quedan a la interpretación de las personas que están encargadas de brindar esta atención. Y pues esto es pues un sesgo muy importante. Esto se ve claramente en los datos sobre el registro de víctimas que tiene la CEAV, la Comisión de Atención a Víctimas, en donde podemos ver que desde 2013 hasta 2020 solo el 0.3% de las víctimas que tiene esta base de datos fueron por cuestiones de violación a sus derechos humanos asociados a desplazamiento forzado, o propiamente por delitos de desplazamiento forzado, dado que en muchas de las legislaciones estatales ni siquiera existe o está catalogado el delito de desplazamiento forzado.
Entonces, pues por eso que debemos seguir trabajando tanto en una ley que atienda a las personas, como también en leyes que criminalicen este fenómeno y que por tanto podamos dar las bases para poder seguir o continuar con medidas a mediano y a largo plazo, que sería a largo plazo, pues reducir estos niveles a mediano y a largo plazo, reducir estos altos niveles de violencia que se tienen en distintas partes del país. Se puede aprender del caso colombiano, por ejemplo, cuando tú hablas del registro y de las leyes, ¿no? Colombia avanzó a lo largo de los años por la situación que vivió en este tipo de registros, digamos, no necesariamente haciéndolo igual, pero sí aprendiendo de cómo se pueden hacer estos registros, pensando que estamos hablando de población que necesita protección, ¿no? Necesita haber leyes de confidencialidad, leyes de protección, porque si no, si estas listas, digamos, este padrón se vende al crimen organizado, vamos a estar en una situación incluso peor de la que vivimos, que ya violentan este crimen organizado en muchos lugares a las personas desplazadas, ¿no? Entonces, digamos, creo que tenemos que pensar también en que necesitamos un cambio de paradigma, en el sentido de que necesitamos también que la población sienta confianza a las instituciones, hacia las instituciones, y que se pueda acercar con las instituciones y decir: necesito protección, ¿no? En este país. Pero necesitamos recursos y, como tú dices, necesitamos más, no solamente leyes, sino reglamentación y dinero. Pero yo quiero resaltar algo más, y es que tú al final decías que se necesita criminalizar al fenómeno, pero al mismo tiempo sin estigmatizar a la persona desplazada o en movilidad por violencia, ¿no? Digamos, y ahí quizás podemos terminar, ya se nos acaba el tiempo, pero con una reflexión sobre cómo tú decías, no necesitamos pensar que si estas personas huyen de la violencia, van a traer violencia a estos lugares de destino, ¿no? O sea, ¿cómo romper con este círculo que puede caer en seguir vulnerando a las personas desplazadas por violencia, ¿no? Considerando y aceptando que muchas veces, digamos, puede llegar alguien que fue sicario, que huye, que busca protección y que por las leyes internacionales en realidad son perfectamente sujetas a esta protección internacional, ¿no? Entonces muchas veces también, digamos, creo que parte del dilema o del conflicto es que alguien dice: quiero un refugiado que no haya tocado nunca un arma, y no, o sea, las leyes prevén perfectamente estos casos en los que alguien busca protección por su vida, aun si estuvo involucrado de alguna manera con el crimen organizado, ¿no? Pero que muchas veces en realidad la violencia criminal pues toca a personas de la sociedad civil y activistas y defensores de derechos humanos, pero también a familiares de personas que simplemente les tocó vivir en cierto barrio, ¿no? Y que quizás hay peleas en pandillas, y quizás es el vecino, y quizás dice: yo me voy de acá, ¿no? Entonces, ¿cómo hablar de estas poblaciones sin caer en un círculo que las violente a ellas mismas, que las vulnere, que las criminalice, que las estigmatice, reconsiderando también lo que implica ser desplazado interno? Mira, realmente no hay, bueno, lo que hemos visto a partir de los datos es que las características socioeconómicas y demográficas de la población desplazada son diversas. No es como que haya un perfil idóneo, un perfil sobre las personas que están siendo desplazadas. Esto nos está indicando que, pues, las personas que son desplazadas son tanto de estratos bajos, altos, medios, de regiones urbanas, de regiones rurales, de ciudades y con diferentes características. No necesariamente las personas desplazadas han tenido participación en actividades ilícitas, por así decirlo. E inclusive, me viene a la mente los casos de Michoacán, por ejemplo, en donde altos niveles de violencia históricos que se han tenido en la región, grupos criminales que han traído, pues, originó a estos grupos de autodefensa que muchas veces, pues, estuvieron tratando de luchar o pelear con estos grupos criminales, y que, bueno, hubo toda ahí una serie de actividades pues de combinaciones que se dieron, que al final de cuentas provocó que muchas de esas personas pues tuvieran que salir de sus lugares de origen, porque ya sea porque los grupos a los que pertenecían los grupos criminales les ganaron, tomaron el territorio, o porque los grupos también se pudieron haber mezclado con otros grupos criminales y todo eso. Es una serie de características tan diversas que no podíamos estigmatizar a las personas pensando que
pues que todos han tenido actividades ilícitas, y aún así, como tú lo dices, el que hayan hecho, el que hayan tomado un arma, el que hayan hecho alguna actividad ilícita, no les niega el derecho de tener derechos, de poder ser sujetos de refugio o de atención en sus propios países. Es algo que nos quede. Si todos nos ponemos a pensar en quiénes son factibles de darles los derechos y quiénes no, pues nos quedaríamos sin darle a nadie, dado que pues en todo el caso habría algún pero para que podemos poner. Entonces, de eso no se trata de que la ley cubra a todas las personas y con todos sus derechos, y por tanto no estigmaticemos a estas personas que de por sí ya están siendo vulneradas y puestas en riesgo por salir de sus comunidades pues prácticamente sin nada en muchos de los casos, llegan a otras regiones en las peores condiciones, y luego que todavía en estas regiones la población local los estigmatice, pues eso sí, más que mejorar, pues los empeora su situación y pues los pone en condiciones más precarias. Te digo, aquí en Ciudad Juárez, pues hemos documentado que tienen inclusive más de un año estas personas. Y me llama la atención esto que mencionabas, porque también hemos documentado casos en donde las personas que ya tienen mucho tiempo aquí han encontrado que los propios victimarios han tenido que han tenido que desplazarse también hacia Juárez o hacia otras ciudades, porque entró otro grupo criminal o hubo una división de grupos, y entonces esa persona que lo estaba violentando, pues también al mediano plazo salió de su comunidad porque también fue víctima de desplazamiento forzado. Entonces te digo, son características muy variadas de las personas, y no podemos, por el hecho de haber tenido un arma o de haber hecho algo ilícito, negarles sus derechos. Negarles los derechos a otros pues sería negarles nuestros propios derechos. Yo creo que con eso me quedaría. Gracias, Oscar. Creo que es importante resaltar justo eso, ¿no? Que evidentemente la violencia nos puede tocar a todos, desgraciadamente, y entonces pues vivimos en un país con violencia y no sabemos cuándo nos podríamos ver desplazados internamente o en busca de protección internacional, y que pues finalmente, si queremos pensarnos como un país más acogedor, más incluyente para personas migrantes y en movilidad, tenemos que empezar también por casa y por pensar en quiénes son nuestros connacionales que se encuentran en movimiento en nuestro país de manera forzada. Muchas gracias, Oscar, por estar aquí en Destino México. Gracias a todos ustedes por acompañarnos y los espero en un episodio más en 15 días. Esto fue una producción de la Coordinación de Educación Digital del Colegio de México.